primeramente vamos a pasar por otros versos antes de tocar el tema. There was a famous pastor from the city I lived in Florida. Había un famoso pastor en la ciudad de Florida donde yo vivía, Before he became a Christian, he was an Arthur Murray dance instructor. y antes de que yo me haga creyente, antes de que él se haga creyente, él era instructor de baile en una academia. He mostly taught what we call ballroom dancing, very similar to salsa dancing. Y este hombre enseñaba un tipo de danza que es muy parecida a la salsa. His name was Dr. D. James Kennedy. Su nombre era Dr. DJ Kennedy. He was well known as the Christian Christian circles for his defense of the creationism. Y él fue muy conocido incluso y muy famoso porque se dedicaba a defender el creacionismo. Creationism very simply is believing that God in 6 days created the heavens and the earth and everything. Hablar de creacionismo simplemente es saber y tener en claro de que Dios creó la tierra en 6 días y el séptimo descansó. 6 24-hour days. 6 días de 24 horas. Or 6 solar days, takes 24 hours. 6 días solares que toma 24 horas. Which we're going to eventually have here is another creation seminar. Espero que muy pronto podamos tener otro seminario de creacionismo que tuvimos el año pasado. I don't know when it is, but we'll be letting you know. No sé exactamente cuándo lo vamos a hacer, pero cuando estemos planificándolo, ustedes van a saber las fechas. Dr. Kennedy also developed a famous evangelistic tool to help Christians and share their faith. Este hombre, hablando, también se dedicó un tiempo a el ministerio del evangelismo, ayudar a muchas personas a recibir al Señor, a conocer del Señor. Now, this next thing I'm going to say, Johnny laughed at. Wow. The next thing I'm going to say on this message, you laughed at. De la siguiente cosa que voy a decir, cuando Yamali leyó ayer mi mensaje, se rió. So now, ladies, just so you know, I was actually a pretty good dancer. No sé ustedes, queridas mujeres, si lo saben, pero en mis tiempos yo fui un muy buen danzarín. I used to dance what was called swing. Y yo solía bailar un tipo de danza de salón que se llama swing. This style of dancing was similar to ballroom dancing, but closer to salsa dancing than ballroom dancing. Es como una danza de salón que tiene como un poco de jazz, de mezcla de diferentes tipos de músicas, pero es muy, muy similar la manera en cómo se baila a la salsa. You know, everybody's kind of wondering, what is he talking about dancing for? Y probablemente tú estás pensando, ¿por qué Pastor Tony viene a hablarnos del baile? The gringos, you know, you're probably wondering the same thing that are watching us on YouTube. Los gringos que de repente nos están viendo en YouTube saben de lo que estoy hablando. But stick with me, I think you'll see the... Pero quiero que se queden conmigo en esta metáfora, van a ver lo que intento decir. So you asked me, what does dancing have to do with our study this morning? Entonces, probablemente tú te preguntas, ¿qué tiene que ver la danza, el baile, con esta prédica? Most dancing is worldly as we know it and can be sensual. And this is why Christians don't dance, especially in places where you have dance today. Ustedes saben que a veces como creyentes hay muchas personas que tienen la convicción de no bailar porque la danza o el baile puede tornarse muy sensual. Y es por eso que muchos creyentes evitamos ir a ciertos lugares como las discotecas, porque esto puede llevarnos a la sensualidad y con ello al pecado. I guess I didn't mention discotheques, but Yeah, I just clarify that. yeah. That's where I used to dance all the time in discotheques. Porque generalmente es ahí donde la gente baila, en las discotecas. They're all looking at me like, you? Y probablemente me miras y me dices, Tony, ¿tú fuiste Yeah. a las discotecas? So it was great exercise too. Es un muy buen ejercicio, por si acaso. But there are times you can dance. Pero hay momentos en los que realmente tú sí puedes bailar. Now, my opinion is you should only dance with your wife or parent. Esta es mi opinión personal y yo creo que cuando una persona está casada solo debería bailar con su esposa y si aún eres joven, con tus padres. Single people shouldn't dance unless they're receiving instructions. O de repente si eres joven, soltero, de repente si te vas a un lugar donde te dan instrucciones de baile o clases de baile, yo creo que eso también está Because bien. I know everybody likes to dance at a wedding. Porque, por ejemplo, yo sé que a muchas personas cuando van a una boda les gusta bailar. And
For some of you that we went to Mauro's and Patty's wedding, Por ejemplo, cuando fuimos a la boda de Mauro y de Patty, they asked me, why didn't I dance? ellos se acercaron y me preguntaron, ¿por qué no baila, Pastor Tony? I'm going to answer that question. Y yo voy a responder esa pregunta. I was once a groomsman at a Mexican wedding when I was in the Marines. Cuando hace mucho tiempo, cuando estaba en los Marines, fui invitado a una boda mexicana. In the Mexican wedding, the reception begins with the wedding party dancing as they come in, and then the bride dances with their father while people pin money on the bride's dress. Y si ustedes no han visto nunca una boda mexicana, la boda comienza o el momento comienza cuando los novios entran a la pista de baile y luego la novia toma al padre y con el papá empiezan a bailar y a recorrer como la pista y mientras van recorriendo las personas o invitados van poniendo dinero en el vestido de la novia. I used to love dancing. A mí me gustaba muchísimo bailar. I stopped after I became a Christian. La verdad es que dejé de bailar cuando me hice creyente. I told everyone the next time I dance will be at my wedding with my bride. Y mi convicción es de que la siguiente vez que yo vuelva a bailar será con mi esposa si es que me llego a casar. At the rate I'm going, it looks like that will not happen, but only God knows. Pero al paso que voy, probablemente esto no vaya a pasar, pero solo Dios lo sabe. Ladies, pray for me. Por favor, mujeres, oren por Pastor Tony. All right, I want you to turn to Deuteronomy 22:10. Entonces quiero que vayamos al libro de Deuteronomio. Why do I bring up dancing? Deuteronomy what? Why do I bring up dancing? Deuteronomio 22:10. ¿Y por qué estoy trayendo el tema de el baile? Listen very carefully. Quiero que escuchen cuidadosamente. Because the only way to successfully dance is one leads and the other follows. Porque la única manera de que una persona pueda bailar en pareja y este baile sea exitoso o muy bonito es si una persona guía el baile. One has to surrender themselves to the lead. Y la otra persona tiene que someterse a la guía de aquel que está liderando el momento del baile. It would be like two persons leading, it would be a tug match. Si las dos personas quisieran guiar o liderar el baile, yo creo que sería una guerra entre dos dominios. It would look like very much like a battle for control. Porque va a ser como una batalla por el control. If you're both are following, then they wouldn't be dancing but standing still. Pero si uno y el otro cooperan para poder bailar, yo creo que van a poder lograrlo. So it's very important to be matched with the perfect partner. Entonces yo creo que para bailar con una pareja, tú tienes que tener una pareja de baile con el que tú realmente sintonices. In Deuteronomy 22:10, En Deuteronomio 22:10 we read, "You should not plow with an ox and a donkey together. dice, no ararás con buey y asno juntos. When dancing, both must be of the same mind." Porque cuando dos personas bailan, de alguna manera los dos tienen que estar en la misma mente, en la misma pieza, en el mismo ritmo. Donkeys and oxes have two different minds. Pero si tú traes un buey con un burro, los dos piensan diferente. Ladies, if you're an ox, make sure you find another ox. Por favor, mujeres, si ustedes son bueyes, busquen otro buey. por If you're a favor. donkey, make sure you find another donkey. Si tú eres un burrito, busca otro burrito. You want to find someone that's a good match. Lo que trato de decir es que tienes que encontrar a alguien con el que realmente están en la misma página. Remember, donkeys and minds have different minds, Porque tú tienes que entender que los burros y los bueyes tienen diferente manera de actuar y de pensar. the one must lead and the other must follow to be able to dance in a harmonious manner. Y para que algo funcione, realmente uno tiene que someterse y el otro tiene que guiar para que las cosas funcionen armoniosamente. The Deuteronomy verse is talking about unequally yoked animals. El verso de Deuteronomio que les traje básicamente está hablando de yugos desiguales. Turn to 2 Corinthians 6:14. Ahora quiero que vayamos a 2 de Corintios 6:14. We know the Bible tells us not to be unequally yoked in 2 Corinthians 6:14 with an unbeliever. Todos nosotros sabemos que la Biblia habla de manera enfática con respecto al yugo desigual, que no nos unamos a un yugo distinto. Why does it say that? Ahora, ¿por qué la Escritura nos llama a esto? It's simple. Es simple. Unbelievers have different goals than believers.
Los no creyentes tienen metas totalmente distintas a los creyentes. Let's read in 2 Corinthians what Paul says about Ahora that. vamos a leer el pasaje en 2 de Corintios. Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? What fellowship can light have with darkness? Corintios 6:14. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la inequidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? We are all called to be lights in a dark world. Todos nosotros como creyentes hemos sido llamados a ser luz en medio de un mundo de tinieblas. And when a light person gets together with a dark person, usually the light gets extinguished. Y generalmente cuando la luz se expone a las tinieblas, es la luz la que prevalece. So the thing is extinguished out. Ok, no, es al revés. Cuando la luz y las tinieblas están juntos, las tinieblas normalmente opacan la luz. You're wondering what does dancing and being unequally yoked have to do with this study? Ahora, probablemente te preguntas, ¿qué tiene que ver la danza, el baile, con el yugo desigual, con este estudio? Unequally yoked simply means that both people are going in different directions. Cuando nosotros hablamos de diferentes yugos, básicamente significa que dos personas están yendo en direcciones completamente opuestas. There would be constant fighting when our equally yoked, there will be constant fighting. Y cuando dos personas están en un yugo desigual, constantemente hay peleas y discusiones. When you're equally yoked, both will be going in the same direction. Pero cuando están en el mismo yugo, ambos están yendo en la misma dirección. But successful yoking means one must surrender control for the yoking to be successful. Pero para que realmente el yugo igual funcione, uno siempre va a tener que someterse a la guía, del que lidera. In dancing, one must surrender to the one person who leads. Entonces, cuando estás bailando, siempre va a haber uno que guía el baile y el otro que sigue los pasos. They must trust the leading of that person. Y la persona que está siguiendo al que está guiando tiene que confiar en que el que está guiando realmente sabe lo que hace. Now let's go over to Philippians now, Ahora vamos a Filipenses and we're going to take this passage apart and learn how to dance spiritually. y vamos a separar estos pasajes para poder entender cómo podemos danzar espiritualmente. We have this broken down, these 11 verses, or 7 verses, or 6 verses, I think. We have them broken down in 3 separate sections. Estos 7 versículos, si no me equivoco, los hemos dividido en 3 partes. Verse 12 and 13 is about reciprocal relationship. Del verso 12 al verso 13 vamos a hablar de una relación recíproca. Verses 14 through 16 is about reciprocal living. Del verso 14 al 16 vamos a hablar de una manera de vivir recíproca. Verses 17 and 18 is about reciprocal joy. Y el verso 17 al 18 vamos a hablar de un gozo recíproco. Now let's read our passage, Ahora vamos a leer nuestro pasaje. starting with verse 12. Empezamos en el verso 12. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. For it is God who is at work in you, both to will and to work for his good pleasure. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto en el querer como en el hacer, para su buena intención. Do all things without grumbling or disputing, so that you will be blameless and innocent children of God, without blemish in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life, so that in the day of Christ I will have reason to boast because I did not run in vain nor labor in vain. Verso 14 al verso 16. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano.
But even if I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith, I rejoice and share my joy with you all, and you also rejoice in the same way and share your joy with me. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Now let's unpackage these verses. Ahora vamos a desglosar estos pasajes. Before we do, let's define some terms for explaining these passages. Pero antes de hacerlo, quiero explicar algunos términos para poder entender mejor este pasaje. You know, it's very hard for me to teach all those verses in one message. Quiero que sepan que para mí es muy difícil estudiar tantos versículos en un solo estudio de domingo. It's like last week's message. Es como el pasaje o el domingo pasado. I wish I could explain every single detail to you all. A mí me encantaría poder explicarte cada detalle que brinda estos versículos. But I think if you read your Bible, you'll find more things that you will learn in the passages. Pero estoy seguro que si tú te tomas tiempo también para leer tu Biblia en tu tiempo personal, también encontrarás muchas cosas que este pasaje nos trae. But what I do is I try to highlight the major points in these passages as we're going through this book. Pero lo que intento hacer es que vengo y resalto las partes más importantes que podemos destacar de estos versículos y lo que quiero que realmente ustedes puedan aprender. Okay, let's define two words. Así que primero vamos a definir dos palabras. The first one is reciprocal. La primera palabra es la palabra recíproco. It's a noun or pronoun expressing mutual action or relationship. La palabra recíproco puede ser usado como un pronombre o un verbo que de alguna manera expresa una mutua acción o una relación. Example would be, Un ejemplo podría ser, I will do this if you will do this. yo haré esto si tú lo haces. I'll dance with you if you lead. Voy a bailar contigo si tú me guías en el baile. It's a mutual agreement. Es un mutuo acuerdo. Now, simile is a figure of speech. Ahora, símil es algo un poquito distinto. Most of you are familiar with metaphors. Esta es una figura literaria usada generalmente para las metáforas. Similes are usually identified by the word as or like. Y la palabra símil generalmente puede ser traducida o puede ser usada con la palabra similar o como a. It's a figure of speech involving the comparison of one thing with another thing of a different kind used to make a description. Entonces, básicamente es una figura literaria que se usa para comparar dos cosas de diferente tipo. As you see, as is used 4 times in this passage we're looking at. Y como ustedes están viendo, la palabra como es usada 4 veces en este pasaje. You see similes used in a lot of prophetic passages. Esto es usado de manera profética en muchísimos pasajes para comparar situaciones. And usually the reason why is they're trying to describe something that is heavenly, it's hard for us to comprehend. Lo que intento decir es que cuando una persona usa un símil es para explicar algo que es difícil, tan difícil de explicar que tiene que usar ejemplos que puedan parecerse a aquello que está explicando para que ustedes puedan entender lo que intenta decir. Some examples are Algunos ejemplos podrían ser, as brave as a lion, por ejemplo, tan bravo como un león crazy like a fox. o tan loco como un zorro. I'm sorry, Charlie, if I gave it away. Perdóname, Charlie, si te sientes ofendido. He is crazy like a fox. Él es un loquito como un zorro. He's crazy smart. Cuando me refiero a eso, me refiero es que es brutalmente inteligente. Okay, turn to Revelation 22, verse 1. Ahora vamos al libro de Apocalipsis y vamos al pasaje 22, verso 1. We're going to see a simile used here. Y aquí es donde vamos a ver un símil. All right. Revelation 22:1 says, Apocalipsis 22, 1 dice, Then the angel showed me a river of water of life, después, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. Después el ángel me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. So did you see the simile there and how it's used? ¿Te puedes dar cuenta cómo es que el autor usa este símil? Obviously, water is not crystal.
Obviamente el agua no es cristal, but he says the water was bright as a crystal. pero el autor dice que el agua que él estaba viendo era tan brillante, tan resplandeciente como un cristal. So when you're going through your Bible and you're reading these passages that have these prophetic statements, Cuando tú vayas a la Biblia y te encuentres con estos pasajes que de manera mayoritaria son pasajes proféticos, remember the writer is trying to describe something that's of heavenly nature. recuerda que el autor está usando símiles que están tratando de expresar cosas que son difíciles que tú puedas entender si él no te pone estos ejemplos para comparar. Now we'll get more into that when we finish up this book, and then Luis will be doing 1 John. I'm going to be doing Zechariah, so we'll see a lot of that there in Zechariah. Y muy pronto, cuando Pastor Luis, terminando el libro de Filipenses, Pastor Luis nos va a enseñar el libro de Primera de Juan, y luego estaremos entrando al libro de Zacarías, enseñando los domingos, y aquí es donde vamos a encontrar muchísimos símiles. Okay, let's look at verses 12 and 13, and we will see the reciprocal working in these verses. Entonces ahora vamos al verso que corresponde para poder ver cómo es que estos símiles trabajan juntos de manera recíproca. So in verse 12, so then, it starts off that verse, referring back to verses 5 through 11, talking about Jesus and who he is and what he did for us. En el verso 12 del capítulo 2 de Filipenses, el pasaje comienza con la frase así que, y de alguna manera lo que está haciendo el autor es que está trayéndonos un contexto de lo que ya él previamente ha dicho con respecto a Jesús, a lo que él es y a lo que ha hecho. He's saying this we should obey God, not in my presence or his presence only, but now much more in his absence. Entonces ahora, como resultado de lo que ya previamente ha dicho, él está diciendo, por lo tanto, obedezcan al Señor no solo cuando estoy presente, sino ahora mucho más cuando estoy ausente. You parents who have children understand that. Los padres probablemente pueden entender esto con sus hijos, Because when you drop them off at another person's house, porque cuando tú llevas a tu hijo a una casa de algún amigo, it shows how well you train them by how the report you get back from the parent. es allí donde el niño va a mostrar realmente la educación que tú le has dado en tu casa de manera privada. You know, they'll say something like, wow, your girl was really good. They're playing, they weren't having any problems, whatever. Porque es ahí cuando llevas a tu hijo a una casa ajena donde esta persona puede decir, wow, tu hijo realmente es educado, juega tranquilo, no me está destruyendo la casa. Versus some like Charlie when he was a little child. Versus niños como Charlie cuando era un niño pequeño. The parent would come and say, he was always saying mine, mine, mine. Y dice el de la casa, el dueño de la casa, dice, este niño viene y todo es suyo, todo es suyo, todo es de él, mío, mío, mío. But we know that wasn't true. I just made it up. No, eso no es verdad, solamente me gusta vacilar a Charlie. So the thing is, it's one thing to be pleasing when somebody's there. It's another thing to be pleasing when a person is not there. Yo creo que cuando tú tienes la capacidad de complacer a alguien cuando está presente, también deberías hacerlo cuando no lo está. Then he drops the bomb by telling them to work out your salvation with fear and trembling. Y luego lanza como una bomba cuando dice, por lo tanto, toma cuidado de tu salvación con temor y temblor. This sounds like we need to do something to be saved. Y muchas personas confunden este verso como si el verso tratara de decir que tienes que hacer algo para ser salvado. Salvation here is talking about sanctification, Pero aquí en este pasaje no está hablando de salvación, sino de santificación. where God, with our cooperation, makes us more like him. Que cuando tú cooperas con Dios, realmente empiezas a ser como Él quiere que tú seas. Turn to Ephesians chapter 6. Quiero que vayamos al libro de Efesios, We're going to look at verses 5 and 6. capítulo 6. Vamos a ver los versos 5 y versos 6 de Efesios, capítulo 6. Paul is talking about sanctification. Paul is talking to servants who are Christians on how they should serve their masters. Y aquí Pablo básicamente está hablándonos como si nosotros fuéramos los siervos y como siervos, cómo podemos servir a nuestro amo. If Jesus is our master, what do we take from these verses? Ahora, sabiendo que Jesús es nuestro amo y nosotros somos sus siervos, ¿qué podemos sacar de este pasaje? Let me read them. Déjame leértelo. Servants, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ, not only to please them when they are watching, but as servants of Christ, doing the will of God from your heart. Siervos,
Obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. The word fear comes from the Greek word phobos. La palabra miedo o temor viene del griego phobos In some Spanish Bibles, they translate it as phobia. y en algunas traducciones se traduce phobos como fobia. The fear and trembling Paul is talking about is when you are standing before someone so powerful they can cast you to hell with one word. Cuando Pablo está usando la palabra temor, lo que está representando es de que es como si estuvieras parado frente a alguien que tiene tanto poder de mandarte al infierno con tan solo una palabra. The idea was common in the ancient medieval world where a king can simply be displeased with you and say something like, off with their head. Y esta palabra fue usada de manera bastante regular, por ejemplo, en los tiempos antiguos o en la época medieval, cuando el rey estaba disgustado con alguien o simplemente no le agradaba y mandaba que le corten la cabeza. Y decía, vayan y corten la cabeza a esta persona. Turn to Psalms 2 and verse 1. Vamos al libro de Salmos. You know, the kings and rulers had that power. Salmos capítulo 2, verso 1, porque Whether- los reyes, quiero que sepan, tenían ese poder. Whether you're innocent or guilty. Así fueras inocente o culpable, si el rey quería mandarte cortar la cabeza, te la cortaban. Psalm 2 verse 1 says, Salmo 2:1 dice, worship Yahweh with fear and rejoice with trembling. adorar a Yahvé con temor y regocijaos con temblor. We are to treat God with awe and respect, not fear as in going to be harmed. Yo quiero que sepan que tenemos que tratar a Dios con un sumo respeto. No necesariamente como si... It's not the verse. Psalms 2, verse 1. Oh, it's not. All right, whatever verse that is, it's Si alguien lo this. encuentra, por favor, nos puede dar la guía. Now, I did Los change a few estudiosos. things in that verse. Quiero que sepan que cambié algunas cositas en el verso de versión Tony. Um, Ok. Es Salmo 2:11. Gracias los que están atentos leyendo sus 2 verse Biblias. 11? Yeah, Yeah. 2:11. Thank you. Muchísimas gracias. I'm glad someone knows what we're doing. Agradezco de que alguien sepa lo que estamos haciendo. So the thing is, we are to treat God with respect, all in respect, not fear as is going to be harmed. Yo quiero que sepan que tenemos que tratar a Dios con un sumo respeto, no con ese miedo como si Él nos fuera a decapitar, pero con sumo respeto. In verse 12, we only had half the command of how we should live. Ahora, en el verso 12, de alguna manera tenemos la mitad de este mandamiento o de este mandato que Él nos da de cómo deberíamos vivir. Verse 13 is a reciprocal of verse 12 when Paul says this. Porque de alguna manera este verso 13 es el verso recíproco del verso 12 cuando Pablo dice, For it is God who is at work in you. porque quiero que entiendan, dice, cuiden de su salvación con temor y temblor, así como Dios obra en ustedes. We are to reciprocate what God is working in us. Entonces aquí es donde vemos esta parte recíproca en el que es Dios el que está obrando en ustedes. It's like dancing. Es como un baile. You have to surrender to God's leading. Tú tienes que someterte a la guía y al liderazgo de Dios. You don't stand still like we'll find out later. Tú no te paras frente al que vas a bailar como si, bueno, veremos qué nos sale. No. When we are surrendering, we're reading our Bibles, going to church, sharing our faith, while following God's leading. Explicando esto con tu caminar cristiano sería cuando tú te conviertes en un creyente realmente activo y partícipe. Tienes tiempo con la palabra de Dios, vas a la iglesia, compartes tu fe con otros. Okay, turn to chapter 1 of Philippians. We're going to look at verse 6. Vamos a el capítulo 1 de Filipenses, vamos a ver el verso 6. I think I have the right address here. Creo que tengo la dirección correcta, ¿verdad? Esperemos que sí. Says here in Philippians chapter 1, verse 6. Entonces, Filipenses capítulo 1, verso 6. This is a sister verse to the verse that we just read. Este básicamente es el verso hermano del verso que acabamos de leer. I am convinced of this very thing, that he who began a good work in you will carry it on to completion
until the day of Christ Jesus. Y estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. So in going back to verse 13, Entonces, yendo al verso 13, we see that God is at work in you. vemos que es Dios el que está obrando en ti, We see the same thing in verse 6 of the previous chapter. porque ya vimos básicamente exactamente lo mismo en el verso 6 del capítulo anterior. He began a good work in you and will complete it. Él ha empezado una obra en ti y la va a terminar. It's like dancing as you do, your partner, the leader, promises to do his part. Entonces yo quiero que entiendan esto es como un baile, mientras tú como creyente haces tu parte de someterte al Señor, el Dios que guía con sus promesas te llevará en el camino. Sometimes we get a little rebellious. Yo sé que a veces estamos en un estado rebelde We fight the leading of the Lord, y peleamos la guía del Señor, peleamos con su liderazgo. you know, and the thing is because we want to do something that is not honoring to him. Y probablemente pasa cuando estamos queriendo hacer cosas que no le honran a Dios, que no le agradan. But remember this, Pero recuerda esto, when it comes to sinful behavior, he helps us say no and also help us repent after we sin. cuando vienen estos comportamientos pecaminosos a nuestra vida, Él es el que nos puede ayudar a decirle no. Y cuando nosotros ya pecamos, Él mismo también es el que nos ayuda a ir al arrepentimiento para confesar. Remember, the devil wants to convince you when you sin to say, see, you're not a Christian. Quiero que entiendas esto, el diablo quiere convencerte, el demonio quiere convencerte a ti cuando pecas que tú no eres un creyente. He's already lost the battle for your soul, Él ya perdió la batalla por tu alma. so his next step is to make you ineffective. Entonces, la única manera que tiene ahorita Satanás de trabajar en contra tuya o de hacer algo en contra tuya es hacer que te vuelvas ineficaz en tu fe, God is at work in his people individually and corporately. Pero quiero que sepas que Dios está trabajando en las personas de manera individual y de manera corporativa. In verse 13, now what is he doing? En el verso 13, ¿qué es lo que le está haciendo? He's saying he's working in us both to will and to work for his good pleasure. Dice aquí que Él trabaja en nosotros, en nuestro querer y en nuestro hacer por su buena voluntad o intención. He's doing things in us for his good pleasure. Entonces Él está haciendo cosas en nosotros para su placer, para su voluntad. And reciprocally, you are blessed as a result of that. Y de alguna manera tú resultas siendo bendecido a causa de su voluntad. So let's now look at verse 14. We're just going to talk about reciprocal living. Vamos a ver ahora el verso 14 y vamos a ver esta segunda parte que es el vivir recíproco. He's going to tell us not to do certain negative things for a purpose. Cuando Dios nos dice que no hagamos ciertas cosas, siempre esto tiene un propósito. He wants us to shine like lights in this dark world. Y el propósito es que Él quiere que tú y yo brillemos como luces en este mundo. We cannot do these things if we are grumbling or disputing. Y Él nos pide que nosotros hagamos estas cosas sin murmuraciones o discusiones. Because he wants us to be blameless and innocent, it says in verse 14. Porque en el verso 14 dice que lo que Él quiere de ti es que tú seas sin mancha, que seas irreprensible y sin mancha, inocente. So first thing he says, when we do the right things, we become children of God without blemish. Para que tú seas un hijo de Dios sin mancha. So Paul knew the type of world they lived in. Y la razón de por qué Pablo dice esto es porque sabe el mundo en el que tú y yo vivimos. It proves a crooked and perverse generation. Porque en el mismo verso dice que nosotros vivimos en un mundo que está roto y está depravado, está perdido. This same thing is happening today. Lo que Pablo está diciendo está pasando el día de hoy. With the homosexuality things, with the trans things, Con todo lo que ustedes ven, el homosexualismo, saying things of not el needing to tema get de married, transgénero, el tema de ya no se toma en cuenta en los matrimonios, las convivencias, not obeying the laws. sin obedecer las leyes. I have a special pass for driving. No es Right, verdad. Charlie? I have a special Tony pass for dice, Charlie. yo tengo permiso para manejar como quiero. Charlie en says Cajamarca. Tengo mis privilegios. No. I ok. guess not. I have to work on that. You have to pray for me about that. Por favor,
Iglesia, oren por mí, dice Pastor Tony. Necesito trabajar muchísimo en respetar las leyes de Cajamarca cuando manejo. Whatever she said. That you need to respect the laws of Cajamarca when you're Yes, that's true. driving. Es muy cierto. So, Muy bien. he wanted them to shine as lights in the world. Entonces Él quiere que nosotros brillemos como luminarias en este mundo. Turn to Matthew chapter 5, verses Ahora, 14 through 16. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versos 14 al verso 16. Mateo 5, del verso 14 al verso 16. Jesus said it this way. Jesús lo puso de esta manera. You are the light of the world. A city on the hill cannot be hidden. Neither do people lay a lamp and put it under a basket, but on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. So how do we let our light shine according to Paul in verse 16 in Philippians chapter 2? Entonces, ¿cómo tú y yo podemos ser esas luminarias, esas luces brillantes en este mundo de lo que Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 2, versos 14? We saw Jesus told us to let our light shine so we can glorify God. Lo que Jesús nos está diciendo es que nosotros somos esas luces en el mundo que estamos puestos aquí para glorificar a Dios. Paul told us we need to hold fast the word of life. Y Pablo de alguna manera nos dijo que nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra viva, en la palabra de vida. He wants us to hold firmly the word of God because it is the word of life. Y de alguna manera Pablo quiere que tú y yo estemos firmes porque la palabra de Dios es la palabra de vida. Turn to 1 John in the first verse there. Quiero que vayamos al libro de Primera de Juan, John will tell us his definition of the word of life. verso 1. Y de alguna manera Juan nos va a dar aquí la definición de lo que significa palabra de vida. Listen to what John says about Jesus. Miren lo que Juan dice acerca de Jesús. He describes his relationship with Jesus by describing it with 4 of the 5 senses. Aquí de alguna manera Juan está describiendo a Jesús. What did you say? Sorry. 4 of the 5 senses. En 4 o 5 frases. You know, his point was very simply that Jesus was real. Lo que Juan está tratando de explicar en este pasaje es de que Jesús es real, es verdadero. He was no like a ghostly aspiration. Jesús no fue como un espíritu viviendo en esta tierra. You know, he felt, he touched, he saw. Por eso Juan dice, yo lo toqué, yo lo vi, yo lo escuché, yo estuve con él. So let's read it now. Entonces vamos a leerlo ahora. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. Verso 1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y nuestras manos han tocado. Esto les anunciamos acerca de la palabra de vida. We see that John called Jesus the word of life. De alguna manera Juan está describiendo a Jesús y lo describe como la palabra de vida. He said in his gospel wrote, John, Gospel of John, in the first chapter that Jesus was the Word incarnate. En su evangelio, en el que Juan escribe, en el capítulo 1, en el verso 1, también dice que Jesús fue el verbo encarnado, la palabra, el logos encarnado. Now I'm going to quote that verse because I don't have it here in my notes. No voy a mencionar el verso porque no lo tengo en mis notas, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. pero lo voy a decir como lo sé. En el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. So some of you are pretty smart, and you've taken your grammar to heart, and you know grammar pretty well. Si tú eres bueno en gramática y tomas análisis de este pasaje, In that verse, en ese versículo, the Jehovah's Witness will say, no, it says Jesus was a God. los testigos de Jehová cambiaron ese verso y pusieron
que la palabra o que el verbo era un Dios. But the Bible doesn't have in the original Greek an indefinite article. Pero en el original no se encuentra este artículo de alguna manera o este pronombre que está definiendo a algo unitario, como que un Dios. A is an indefinite article. Porque uno o un Dios es un artículo indefinido. The definite article, you know, is the. Y acá el artículo que está usando es, la palabra es Dios. Now, they could have rightfully said, he is the Word of God, Eh, or the God. acá lo que probablemente está diciendo es que la palabra es Dios o el Dios. So, but the thing is that Jesus is the Word of life. Pero lo que pretendo decir es que Jesús es la palabra de vida. Do you realize what that means, Word of life? ¿Tú estás entendiendo lo que significa palabra de vida? I'm going to probably explain a little later about that because it's a very powerful statement. Lo voy a explicar después porque esto es una frase muy poderosa. We're to hold fast the Word of life when we proclaiming Jesus and what He did for us. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos firmes en la palabra de vida, de alguna manera estamos proclamando, estamos siendo buenos testimonios de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Yeah, when you're sharing your faith, you're holding forth the Word of life. Cuando tú compartes tu fe con otros, tú estás manteniéndote firme en la palabra de vida. And you're sharing your faith doesn't mean telling the gospel per se. You can say things like, you wouldn't believe what Jesus did for me. Y cuando te hablo de compartir el evangelio a otros, no te estoy diciendo que necesariamente le compartas el evangelio teórico, sino que muchas veces puede ser, tú ni siquiera te imaginas lo que Dios ha hecho en mi vida. Y comienzas así. Because I bet you I can go out in the streets here and ask people here, do you know Jesus? Porque cuando tú sales a las calles y les preguntas, ¿tú conoces a Jesús? In Peru, probably mostly everybody would say yes. En Perú probablemente la gran mayoría te dirá sí, But they know about Jesus. pero ellos saben acerca de Jesús. They don't know Jesus. Ellos no conocen a Jesús. So the thing is that when we share our faith, we're teaching him more than about Jesus, but how to know Jesus. Entonces, cuando compartas tu fe, asegúrate de compartir no solo acerca de Jesús, sino de cómo tú conoces a Jesús. But he said when you're holding forth the word of life, Paul says, if you do this, Pablo acá dice que si tú permaneces firme en la palabra viva, en la palabra de vida, that in the day of Christ I will have reason to boast because I did not run in vain and labor in vain. él da la razón y dice, en el día de Cristo Jesús, él tendrá de qué gloriarse y sabrá que su trabajo no fue en vano, que todo lo que él hizo no fue en vano. He will boast about them, the Philippians. Y se estaba refiriendo a los filipenses. It's like a proud father who boasts about his child. Era como un padre que se estaba queriendo regocijar o sintiéndose orgulloso de sus hijos. Someday I hope to boast about you, and like him, what I am doing has purpose and reason. Y me pasa exactamente a mí igual cuando yo escucho algo que Dios está haciendo en sus vidas y yo me regocijo de que Dios esté obrando a través de mis enseñanzas en tu vida. So now we're going to look at verses 17 18. We're going to learn about reciprocal joy. Ahora vamos al verso 17 y vamos a la tercera parte que es el gozo recíproco. Now in verse 17 and 18, Paul was willing to do this no matter the sacrifice. Y acá lo que Pablo está diciendo es que él va a hacer esto sin importar cuánto sacrificio lleve. He wants them to reciprocate his joy as he has for the Philippians church. Y él quiere que ese gozo que él siente sea recíproco también en la iglesia de los filipenses. He said in verse 17, even if I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith, I rejoice and share my joy with you all. Y acá en el verso 17 dice, incluso si yo soy derramado como una bebida de ofrenda sobre el sacrificio y servicio de su fe, yo me regocijo y comparto este regocijo con ustedes, así como anhelo que ustedes lo compartan conmigo. Okay, we're going to look at another memory verse here. Acá vamos a aprender otro verso que tienes que saberlo de memoria. This is the verse you need to memorize. Este verso necesitas memorizarte. It's Romans 12, verse 1. Es Romanos 12, verso 1. Obviously, this is Paul talking to the Romans. Obviamente acá Pablo está dirigiéndose a los romanos, He says, a la iglesia de Roma. therefore, brothers and sisters, I urge you by the mercy of God to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual worship.
Por lo tanto, hermanos y hermanas, les ruego, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es su culto espiritual. You know, Paul's not asking people to do more than what he would do. Pablo jamás le pediría a las personas que hagan más de lo que él hizo. We are all called to be sacrifices. Todos hemos sido llamados a hacer sacrificios vivos. Now, what kind of sacrifices? Ahora, ¿qué tipo de sacrificio? We're to be living sacrifices. Dice, un sacrificio vivo. Because a dead sacrifice can't do anything. Porque los sacrificios muertos no pueden hacer nada. So, especially us that serve in the ministry, he said, does this, to rejoice and share my joy with you all. Especialmente para los que estaban sirviendo activamente, dice, acá les comparto mi gozo para que ustedes lo compartan conmigo. I just want to say this. If you desire to be in the ministry, Y quiero decir esto, si tú tienes el deseo de estar en algún ministerio, prepare to make sacrifices, tú tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios. because when you're serving God, there are many sacrifices you have to make. Porque cuando uno sirve al Señor, hay muchos sacrificios que tiene que hacer. You know, so don't get carried away. It's not like some harsh thing and whatever, but certain things you can't do and you have to give up. Y la verdad es que sí, hay cosas que vas a tener que renunciar, va a haber cosas que vas a tener que dejar en el camino por gloria de Dios y por testimonio. Because remember when I said about dancing, Porque recuerda lo que les dije, por ejemplo, con respecto al baile. I really didn't say don't dance, but Yo nunca le digo a la gente no baile, where do you go to dance? pero ¿dónde bailas? In a sinful place. Si estás bailando en un lugar pecaminoso, en un lugar que es tinieblas, And I've told you about drinking wine. les digo lo mismo acerca de beber vino. I didn't say don't do it, Nunca les he dicho no lo hagan, but you have to be careful with it. pero necesitas ser cuidadoso con eso. Now, an elder or a pastor, Ahora, si eres un pastor o estás pronto a ser un anciano en la iglesia, un elder, some may disagree with me about this. algunos me han escuchado decir esto, They need to give it up completely. ellos necesitan abandonar completamente toda clase de bebida Turn to, alcohólica. turn to 1 Thessalonians 2, Vamos a verses 19 and 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19 al 20. Paul joys came from all those whom he was used by God to bring faith and to teach. Entonces, de alguna manera, acá Pablo se está dirigiendo a todos aquellos que le traían gozo por la manera en cómo vivían en su fe. This should always be the goal of all those in ministry. Y yo creo que esta debe ser tu meta o la meta de todos cuando están en el ministerio. Look at what Paul called believers in Thessalonica. Mira cómo Pablo llamó a los creyentes de Tesalónica. Let's read it now. Vamos a leerlo ahora. For who is our hope, our joy, or the crown of which we will glory? Is it not you? In the presence of our Lord Jesus, when he comes, indeed, you are our glory and our joy. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Paul said the Thessalonians would be his glory and joy. Lo que está diciendo Pablo es que los tesalonicenses iban a ser su gloria y su gozo. This is every pastor's desire. Y este es el deseo de todos los pastores. I pray I will present every one of you as a spotless and without blemish. Yo espero poder presentarlos frente al Padre como pastor responsable, sin mancha y irreprensibles, That you be lights in a dark world. que puedan ser luces en este mundo de tinieblas. Now, in closing, let's look at verse 18. Paul wants Mientras vamos Philippians, cerrando, vamos a ver el verso 18. Paul wants Philippians to rejoice in the same way and share your joy with me. Entonces Pablo acá pide la reciprocidad, It's a que se reciprocating. gocen como él se goza. It's a reciprocating joy. Es un gozo recíproco. When I hear testimonies of people coming to faith under my teaching and ministry, it brings true joy to my heart. Me pasa a mí cuando yo escucho testimonios de ustedes de cómo Dios ha hecho algo en sus vidas a través de mis enseñanzas o a través de algún consejo que les he dado, y eso trae gozo a mi corazón. So the thing is that we who are leaders and pastors and elders want to bring joy to the people. Los pastores, líderes, ancianos deberían traer gozo a las personas. I say this mostly to YouTube watchers.
especialmente a los que nos ven en YouTube. If the church you're going to doesn't produce joy in your heart, you Si need a to la leave. iglesia a la que tú estás yendo no produce ninguna clase de gozo en tu corazón, You need to leave necesitas salir de allí. because that's our job. Porque ese es el trabajo de los pastores. You know, and the joy doesn't mean necessarily or you get everything. Y el gozo no significa necesariamente que vas a tener todo lo que quieres y por eso estás gozoso. The biggest joy is knowing you're not alone in the battles. El mayor gozo del creyente es saber que no estás solo en las batallas. What's the one word you can say that will help you ¿Cuál as es you walk la this life? palabra que tú podrías decir que te puede ayudar en medio de este tiempo? We're going to find out here in a minute. Vamos a encontrarlo en un minuto. Now, as I close this message before we have communion, I want you to think about the dancing metaphor I used to describe our relationship with God. Entonces, mientras estamos ya preparándonos para nuestra Santa Cena, quiero que pienses en la metáfora que usé con respecto al baile y que puedas pensar cómo es que tú puedes bailar espiritualmente con Dios. We need to surrender our will and desires to His leading. Necesitas someterte, necesitas rendir tus deseos y tu voluntad a Dios, quien está guiando tu vida. We are not to do nothing but to surrender to Him. Tú no estás llamado a hacer nada más que a rendirte y someterte. We're told to resist the devil. La palabra nos llama a resistir al diablo. Turn to James 4, verse 7. Vamos a Santiago, capítulo James what? Santiago 4, verso 7. We are to participate in our salvation, in this case, our sanctification. Cuando la palabra nos dice que nosotros tomemos cuidado o seamos partícipes de nuestra salvación, se refiere a nuestra santificación. Salvation is an all-inclusive term for when we get saved and when we go to heaven. Y cuando Pablo usa la palabra salvación, está usando el salvación como el término o el estado de tu vida aquí en la tierra, desde que fuiste salvado hasta el día en el que serás glorificado. We are saved. Somos salvados, somos we're- salvos, We are being saved, hemos sido salvados and we will be saved. y vamos a ser salvados. It's salvation from beginning to end. La salvación no tiene fin. The technical terms of the three stages of our salvation are La palabra nos muestra los tres estados de nuestra salvación: justification, nuestra justificación, where God makes us right before God. cuando Dios nos hace justos frente al Padre; Sanctification, where we are becoming more like God. la santificación, que es el proceso del creyente de parecerse más a Cristo. Let me qualify that to a certain degree. I don't mean we're going to become gods. Quiero aclarar esto, no significa que vas a convertirte en un Dios, It's going to be more in the good things about we get from God, significa que qué cosas puedes obtener del carácter de Cristo en tu vida: like love, joy, peace, amor, gozo, paz. you know. And then the last is glorification. Y el último estado de la salvación del creyente es la glorificación. You know, glorification is going to be incredible, folks. Y yo creo que sepan que la glorificación va a ser increíble. If you want to get a little bit of a view of it, Sí. go after the resurrection. Si quieres saber un poquitito de lo que tú vas a recibir, ve y analiza la resurrección. Because it says that we will have these same attributes. Porque dice que nosotros vamos a tener los mismos atributos de resurrección In this glorified body. en un cuerpo totalmente glorificado. Because remember, Jesus kind of pops up here and pops up there, Recuerda que Jesús aparecía y desaparecía, and then he ascends into heaven. ascendió al cielo, bajó, volaba. So let's read James verse 7, 4 Entonces verse vamos a 7. ver qué es lo que dice Santiago capítulo 4, verso 7. What is trying to stop us from having proper sanctification? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a ti y a mí a tener una apropiada santificación, una santificación exitosa? Therefore, submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Por lo tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. How do you resist the devil? ¿Cómo resistes al diablo? First, submit to God by calling the behavior that the devil wants you to do is sin. Obviamente, cuando tú resistes al diablo es porque te sometes a Dios y tú estás en este comportamiento de resistir lo que el diablo quiere que tú hagas, que es pecar. It's simply saying no. Y esto lo haces de una manera muy simple, diciéndole no al pecado. It seems like kind of, how do I say, like, Tony, is it that simple?
Y yo sé que suena simple y tú me puedes decir, Tony, pero verdaderamente es así de simple como decirle no al pecado. The more you say no to sin, the easier it becomes to say no to sin. Mientras más le dices no al pecado, más fácil se te hará decirle no. Any Christian who's been walking with the Lord for a while, when they say no to sin, Cuando un creyente ha caminado por un buen tiempo con el Señor y ha aprendido a decirle no al pecado, because eventually removes those desires to sin. lo que va a hacer en ti es que progresivamente va a quitarte esos deseos por aquello que antes era muy difícil para ti. Because that's how you resist the devil. Porque es así como tú resistes al diablo. Okay, now let's prepare for communion. Ahora vamos a prepararnos para Gentlemen. la comunión. Gentlemen, please come forward. Who's serving? Los que están encargados de servir la Santa Cena, por favor, acérquense acá al frente. We're still a work in progress. Sí, aún todavía son un trabajo en proceso, queridos hermanos. Open your Bibles, everybody, to Luke 22. Abran sus Biblias, todos, por favor, a Lucas capítulo 22. Starting with verse 14. Vamos a empezar en el verso 14. Man, you can start serving the people now. Pueden ya ir sirviendo a las personas ahora para que Serve myself and Jami and Caleb last. por favor pueden traer aquí a mí, a Pastor Tony y también a Caleb al final, por favor, déjenle ahí su vasito y su... Communion is a gift we're given by Jesus. La Santa Cena, la comunión es un regalo que This nos is ha sido entregado por Jesús. We share in the fellowship of suffering. Porque aquí es donde nosotros compartimos el sufrimiento de Cristo. Let me just say this before they come out there and give you the communion. Quiero decir esto antes de que las personas puedan repartir la comunión. Do not take it if you don't know if you're a Christian or not. No tomes comunión, no tomes Santa Cena si tú no sabes si eres creyente aún. No lo hagas, por favor, no lo hagas. No recibas Santa Cena si tú no conoces a Dios, si no eres creyente o no estás seguro de si lo eres. I said all that. I just want to clarify that. Sorry. You know, and if you're not sure, Si no estás seguro, do like what I did. haz lo que yo hice. It was communion service Durante un tiempo de Santa Cena en mi iglesia, where God opened my heart to hear the gospel. Dios abrió mi corazón para escuchar el Evangelio. Some of you heard me tell this story. Muchos ya me han escuchado esta historia. I was at this church Estaba en esta iglesia because I was getting to know some ladies there. porque me había conocido un grupito de chicas que I me was- invitaron a la iglesia. I was very young, Era muy joven you know, and I went there and it was too late to sit with them, so I sat in the back. y bueno, fui a la iglesia y como había llegado un poco tarde, no me senté con ellos, sino que me fui al fondo. When atrás. I realized they were going to be doing communion, Cuando yo me di cuenta que estaban haciendo la Santa Cena, I was like, whoa, yo dije, ay no, qué incómodo, I got to get out of here, me tengo que ir. you know. And I'm in the middle of this row of chairs. Y lo peor era que estaba en el medio de toda una fila y para irme tenía que moverme entre la gente. And I looked to my right. Miré a mi derecha, I see all these people sitting there. I can't go vi that a way. toda esa línea sentada y dije, no, no puedo ir por ahí. Then I looked to my left. Miré a mi izquierda Again, there was all these people there and I couldn't y de leave. nuevo vi toda esa gente que me daba roche pasar por ahí. Don't ask me how it happened or what happened. No me preguntes cómo pasó ni qué necesariamente pasó. This is what happened. Esto fue lo que sucedió. I bowed my head Yo bajé mi cabeza and prayed this prayer. y le hice esta oración al I Señor. said, if God, you are everything they say you are, Señor, Dios, I want si you, todo lo que dicen de ti es verdad, I want you to come into my heart and be the Lord and Master of my life. quiero que vengas a mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. When I raised my head, I took Levanté mi communion. mano y tomé la comunión ese día. Now, Christian, if you've been dealing with some sin, Ahora, creyente, si estás lidiando con pecado en tu vida, unless you confess it now privately, tómate un tiempo en este momento para confesarlo No. privadamente then you can take communion. But if you do y not, puedes tomar comunión. you know, because we have a problem here in Peru Porque tenemos problemas acá, algunos problemas en Perú, where people are living together that aren't married. donde hay personas viviendo juntas sin estar casadas. And to me, that kind of disqualifies them
before taking communion. Y de alguna manera, esto de manera personal, si quieres mi opinión, We're here to help te people. aconsejaría no tomes comunión hasta que arregles esa We're here to situación. help people get married. Queremos ayudarte a que puedas casarte. You know, we understand things are kind of difficult to a certain degree. Sabemos y entendemos perfectamente que hay situaciones que son difíciles de manejar, So just make sure that your heart is right before the Lord before you take pero lo communion. que sí quiero que te asegures es de que tu corazón esté alineado al Señor, esté en un lugar correcto con el Señor si vas a tomar comunión. Now let's read this in Luke. Vamos a leer ahora esto en Lucas. I chose Luke because he's a Gentile. Yo traigo el libro de Lucas porque Lucas fue un gentil And he's going to have a Gentile perspective on communion. y él tenía una perspectiva para los gentiles con respecto a la Santa Cena. I don't know if you remember what we call this day. No The sé service? no sé si tú recuerdas cómo le llamamos a If we call it Remembrance Sunday. le llamamos el domingo de memoria de memoria. Okay. When the hour came, Jesus sat down at the table and the apostles with him. And he said to them, I have earnestly desired to eat the Passover with you before I suffer. For I tell you that I will not eat again until it is fulfilled in the kingdom of God. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. And taking the bread after giving thanks, he broke it and gave it to them, saying, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Y tomando la copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo de que ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Now take the bread, Ahora tomen el pan and remember that the bread is symbolic of his body. y recuerda que esto es solamente un símbolo del cuerpo de Cristo. Remember, he said that he was the bread of life. Él dijo que Él era el pan de vida. And he also said, Man will not live by bread alone, Y Él también dijo que el hombre no podría vivir solo de pan, but by every word that proceeds out of the mouth of God. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesus is truly the word of life. Usándolo de manera verdadera como la palabra de vida. Father God, as we take this bread, Señor, mientras tomamos este pan, help us remember what you did for us, Jesus. ayúdanos a recordar, Jesús, lo que tú hiciste por nosotros. Now let's eat. Ahora pueden compartir el pan. In verse 20, En el verso 20, he says, Jesus speaking again, Jesús está hablando de nuevo. Likewise, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Remember, this wine in the Recuerda, cup rep- esta bebida en este vasito represents the blood representa la sangre de Jesús. that Jesus shed on the cross for yours and my sins. Que lo que Jesús hizo en la cruz fue derramar su sangre por tus pecados y los míos, y esta es la representación. In the Old Testament, it says, En el Antiguo Testamento dice Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. It also says that life is in the blood. Y también dice que la vida está en la sangre. Now let's drink this cup Ahora podemos beber of remembrance. este vaso como memoria. Let's pray. Vamos a orar.